Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que nos ven en cualquier parte del mundo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema el cual creo que es de suma importancia no dejarlo, ya que desde 1990 fue su inicio, pero hoy en día se ha vuelto más fuerte, tanto así que muchas personas se volvieron idólatras de estos personajes. Y he aquí la interrogante: ¿hay apóstoles hoy en día? ¿Qué enseña la Biblia sobre los apóstoles? En la fe cristiana, los apóstoles eran aquellos a quienes Jesús confió para ayudar a organizar la iglesia y difundir el mensaje de sus enseñanzas. La palabra apóstol proviene de la palabra griega apostelo, que significa mensajero o enviado. Aunque hoy en día no se usa mucho en el lenguaje común, excepto cuando se habla de principios cristianos. En la antigüedad la palabra se usaba para describir a alguien que fue comisionado por otra persona para representarlo de alguna manera. Pero Efesios 2:19 al 22 nos da un buen consejo sobre en quién debe estar puesto nuestro fundamento. Ahora pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la casa de Dios, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien enmarcado crece hasta ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por medio del Espíritu. Aquí vemos la iglesia comparada con un edificio. Jesús mismo es la principal piedra angular. Los apóstoles y profetas constituyen el resto del fundamento. Esta analogía nos ayuda a ver el papel fundamental de los apóstoles. Al construir un edificio, lo primero que se coloca son los cimientos. Todo lo demás se construye entonces sobre esa única base. Pregunto, ¿regresamos después de construir un par de pisos y volvemos a poner los cimientos? No, solo se hace una vez. La base se coloca una vez al principio y luego nunca más. Lo mismo ocurre con los apóstoles. Sirvieron como base para la iglesia emergente. No deberíamos esperar ver a otro grupo de apóstoles más tarde de lo que esperaríamos que alguien construyera un edificio para poner otro cimiento en el cuarto piso. Después de todo, Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo, también es parte de este fundamento. Ciertamente no esperamos que haya otro Jesucristo, ¿verdad? Los apóstoles recibieron el Evangelio de Jesucristo para nosotros. Jesucristo fue enviado por Dios. Entonces Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Por tanto, los dos vienen de la voluntad de Dios en el orden designado. Habiendo recibido el encargo, pues, y habiendo sido asegurados por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y confirmados en la palabra de Dios con plena seguridad por el Espíritu Santo, salieron a proclamar las buenas nuevas de que había llegado el reino de Dios, y así salieron a predicar el Evangelio, y designaron a las primicias de sus labores obispos y diáconos. Pregunto, ¿cuál es la diferencia entre un apóstol y un discípulo? Aunque los términos a veces se usan indistintamente, hay una diferencia entre un discípulo y un apóstol. Un discípulo es un estudiante devoto y seguidor de un maestro. De hecho, la palabra griega para discípulo es matetes, que significa aprendiz o alumno, esencialmente un estudiante. Pueda que sea un aprendiz de alguien, pero su principal objetivo como discípulo es aprender tanto como sea posible de su maestro. En realidad Jesús tuvo muchos discípulos que no eran parte de los 12. Sabemos que esto es cierto porque después de enviar a los 12 discípulos, Jesús eligió y envió a otros 72 discípulos y los envió por parejas a todas las ciudades y lugares que planeaba visitar. Lucas 10:1.
Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Pregunto, ¿somos todos apóstoles? No. Hay que diferenciar el apostolado y la misión apostólica. Claro, todos estamos llamados a difundir las buenas nuevas de salvación. Ok. Históricamente, tras la muerte del último apóstol, la Iglesia de Cristo cesó de utilizar el nombre de apóstoles y profetas para describir oficios en la Iglesia. Tras 1200 años de ausencia, en las últimas 2 décadas se ha vuelto cada vez más popular hablar de apóstoles y profetas como ministerio presentes en la Iglesia actual. Se le ha llamado el movimiento de los 5 ministerios, basado en Efesios 4:11, en donde el apóstol Pablo dice que Cristo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El principal líder carismático que impulsó y popularizó grandemente este movimiento es Peter Warner, ex profesor del Seminario Teológico de Fuller y experto en el tema de crecimiento. Su argumento en la década de 1990 fue que en la iglesia de su tiempo existían evangelistas, pastores y maestros, pero no apóstoles y profetas, por lo que era necesario restaurar estos oficios perdidos, dijo él. Pero Efesios 2:20 dice que toda la iglesia está fundada sobre el fundamento, y este fundamento es el de los apóstoles y profetas verdaderos, no de los actuales. Ok, hermanos, no se puede poner un fundamento sobre otro. Pero lastimosamente ha salido una corriente de apóstoles en estos días. A eso se le llama orgullo, ya que esos apóstoles de estos días quieren reconocimiento, tanto así que ellos dicen que los apóstoles son mayores que los pastores. Después de la muerte de Cristo, los apóstoles llegaron a un consenso para determinar quiénes eran apóstoles y quiénes no. Y la determinación fue que desde el bautismo de Juan hasta la ascensión de Cristo, tenían que haber estado presentes para ser considerados apóstoles. Primera de Corintios 15 establece que Pablo fue el último de los apóstoles. Por consiguiente, no hay apóstoles en estos días. Primera de Corintios 15:7. Después apareció Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. Las personas que defienden esta posición usan Efesios 4:11, pero un capítulo antes dice claramente que el fundamento de las iglesias fueron los apóstoles de Cristo. Y hay que diferenciar el apostolado y la misión apostólica. Etimológicamente la palabra es enviado. Los misioneros tienen una misión apostólica, pero no deben tener el título de apóstoles, que son dos cosas completamente diferentes. En 1990 comenzó este movimiento de pastores y evangelistas que se comenzaron a llamar a sí mismos apóstoles y profetas. Este nuevo título les trajo consigo un profundo respeto y orgullo. Como resultado de ese nuevo título, ha existido un gran abuso de autoridad y poder en muchas iglesias a manos de estos nuevos supuestos apóstoles ungidos. Se les ha elevado a muchos de ellos a un estatus o nivel tal que sus palabras o enseñanzas son consideradas como teniendo tal autoridad espiritual que no pueden ser cuestionadas. Si el apóstol o el profeta lo dice, es la verdad de Dios. Si el apóstol o el profeta cae en pecado de inmoralidad, abuso o robo de fondos, no debemos hacer nada al respecto, ni tocarle pues, porque es el ungido del Señor. Ay, Dios mío. Hago la misma pregunta. ¿Hay apóstoles hoy? No. 1. No hay apóstoles hoy porque los apóstoles sirvieron como fundamento solo para la iglesia primitiva.
No deberíamos esperar ver apóstoles hoy más de lo que deberíamos esperar ver a alguien colocando los cimientos de un edificio en el cuarto piso. 2. No hay apóstoles hoy porque tenían que haber visto a Jesús después de que resucitó de entre los muertos. Los apóstoles debían dar testimonio de la resurrección de Cristo. Para hacer esto tenían que haberlo visto después de que resucitó de entre los muertos. Pablo dice que fue la última persona que vio a Jesús. Dado que nadie desde Pablo ha visto a Jesús, nadie desde Pablo puede ser un apóstol entonces. 3. No hay apóstoles hoy porque los apóstoles fueron escogidos por Jesús. Dado que Jesús no se le aparece a nadie hoy, tampoco está escogiendo a nadie. 4. No hay apóstoles hoy porque nadie hoy tiene el poder de obrar milagros de un apóstol. Los apóstoles pudieron curar cualquier condición física. Ningún caso fue demasiado difícil. Estas curaciones a menudo implicaban la reacción de milagros de parte del cuerpo e incluso la resurrección de los muertos. Nadie está manifestando este tipo de poder milagroso hoy. La Biblia nos advierte que no seamos engañados por falsos apóstoles, dado que hoy no hay verdaderos apóstoles. Cualquiera que diga ser un apóstol es un falso apóstol. En conclusión, la Biblia nos dice que no solo hubo apóstoles verdaderos, sino que también hubo apóstoles falsos, como los hay hoy. El siguiente pasaje envía una severa advertencia de las terribles consecuencias que aguardan a quienes afirman ser apóstoles, pero no lo son. 2 Corintios 12:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jesús elogia a los efesios por ser capaces de detectar a estos falsos apóstoles. ¿Y usted es capaz de detectarlos? ¿O corre usted a esas iglesias donde hay un apóstol como líder, principal o general, y usted se congrega en esas iglesias y los alaba? Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y como no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Es fácil detectar a los falsos apóstoles hoy. Dado que hoy no hay verdaderos apóstoles, cualquiera que diga ser apóstol es un falso apóstol. Así de sencillo puede detectarlo usted. Que Dios le bendiga grandemente y nos vemos en una próxima enseñanza.